Muy buena familia, ¿cómo están? Nuevamente en San Martín de los Andes. Es que no me voy más de este pueblo patagónico. Me cautivó y aparte tiene muchos lugares y caminos que no conozco, bastante jodidos, ya saben cómo me gusta a mí. Hoy la idea es ir a un paso fronterizo que no está habilitado, se llama el Paso Carirrué. No sé si lo dije bien, pero algo así es. Para los aventureros 4x4, hay lugares abandonados que ya vamos a estar conociendo si es que nos dejan entrar. Y bueno, algunas sendas antiguas que comunican distintos lagos en medio del bosque, montaña, caminos que no se saben si se puede llegar o no. Y no voy a estar solo en esta ocasión tampoco, me va a estar acompañando Lucas Carirriñe. Carirriñe, ¿ves? Acá tengo el local que me va corrigiendo durante el camino, eso es bueno. Vamos en búsqueda de pozos. De pozos perdidos. De pozos para que... Bueno, los que no hayan visto anteriores videos no entenderán. Vayan a ver la caída que tuve ahí, casi accidente después de este video, que está muy interesante. ¿Y en qué vas a andar viajando hoy, amigo? ¿Qué es todo esto? Llamala como vos quieras. Es una Honda Navi, pero no sé qué es ya. Ya no sé qué o en qué la transformamos. Mamá, mirá cómo está equipadita acá con las alforjas, el bidoncito, la carpa, porque vamos a estar acampando hoy, sí señores. Y tenemos acá parabrisas. ¿Y cuál es tu proyecto, hermano, para los que no te conocen? Lo voy a contar en el camino. Ahí lo dejamos. En el camino. Sigamos ruta. Pero antes de ir al paso Carirriñe, Gasti, Carirriñe, vamos a estar desviándonos primero por el lago Lolog, pero no por un lugar muy tradicional, sino el camino viejo, que está justamente acá a la izquierda. Nos vamos a desviar ya por el camino de tierra. Según Lucas, es un camino que tiene mucha arena, ¿puede ser? Ahí te di el paso para que hables. A ver, háblame. Ahí te estoy hablando. Hola, sí, hola. Si querés te hablo más fuerte. Lo que pasa es que no vamos andando en la moto. Bueno, familia, recién intenté a ver si se escuchaba Lucas en el video, porque vamos con intercomunicador y no se escucha absolutamente nada cuando vamos andando. Así que esa idea que teníamos de ir hablando y que se vaya escuchando al mismo tiempo no es posible. Por lo que me contaba Lucas, este camino en una parte está bastante arenoso y yo sigo con los mismos neumáticos que hice desde Ushuaia a La Quiaca y de La Quiaca hasta acá, así que imagínense cómo están, lisos, se la reaguantaron igual. La voy a tener un poco complicada, me parece, en la arena. Vamos a ver qué nos depara. Bueno, el camino ahora ya está como entre algunos pinos que se nota que están plantados. Acá seguramente en el pasado había aserraderos y por ahora el camino viene entretenido, ¿eh? Sí, tiene como una arenita así medio suelta y acá ya se nota que el camino es así, se pone con arena. Encima no ha llovido en estos días, así que todavía está aún más arenoso de lo que debería, me parece. Pero bueno, ya vamos precalentando, me gusta. Porque lo que se viene me parece que va a estar bastante picante. Miren cómo va la Navi por acá, por estos caminos. Es muy loco verlo todo cargado así con el parabrisas. ¿Y cómo sentís la Navi 3.0? Miren estas piedras cómo las va a pasar, ¿eh? Oh. Mira, es parado y todo, ¿eh? Y acá en el mapa estoy viendo un río que vamos a ir como bordeando. No sé si lo vamos a llegar a ver, pero es el río Quilquihue. Desemboca en el lago Lolog este río. Y nos quedan más o menos, por lo que vengo viendo acá, unos 8 kilómetros. Así que cerquita es por este camino. Serán unos 10 kilómetros más o menos. Acá el camino se está poniendo más que interesante, familia, ¿eh? Se puso bien angostito, muy roto, mucha zanja y recién pasé una parte con arena que casi me voy. Tengo mucha presión en los neumáticos. Justamente porque como los tengo gastaditos, no queremos que pase lo que ya sabemos que no queremos que suceda, ¿no? Así que mejor ir con la presión bien fuerte. Pero en la arena, mamita querida. O sea, es imposible casi. Estamos atravesando, me parece, la parte con más arena que me había dicho Lucas, pero por suerte, por ahora, toco madera para que siga así, es una arenita pero no muy profunda. No es de esa arena que como que te chupa y si no vas con todo te quedas ahí empantanado. Lo que sí, el camino se pone muy angostito. Acá se nota que el camino es viejo
porque la naturaleza, al menos acá las retamas, van comiendo el camino de lo lindo, ¿eh? Bueno, hay poca arena, pero no hay que confiarse. Cada tanto la rueda de delante se me quiere ir. Miren cómo es el terreno acá, familia. Arena, arena, casi se puso profundo. Ahí atrás había como un banco zarpado. Yo justo no venía grabando, pero lo llené de polvo a Lucas sin querer. Banquito arenoso que... ¡Sí! ¿Querés que te llene yo ahora? No. No está como para acelerar, ¿no? Con esta cubierta no. Menos. Y acá ya salimos del camino viejo y nos unimos a la ruta 62, que es esta. Y de acá ya estamos, 3 kilómetros y estamos en el lago Lolog. Acá podemos ver un montón de máquinas que están ahí trabajando porque esta ruta, que es la 62, la piensan asfaltar toda. Así que bueno, por eso la vemos así tan linda, un espectáculo. Y acá, familia, estamos llegando al lago Lolog. Hay un montón de localcitos acá y restaurantes como para comer. Y ahora estamos pasando el río Quilquihue, el que yo les comentaba que aparecía en el mapa pero no veíamos. Es este, miren lo que es el lago Lolog. Sin apuro, rodeado de bosque y silencio, aparece el lago Lolog. A unos 12 kilómetros de San Martín de los Andes, este lago de origen glaciario está rodeado por bosques de coihues, lengas y ñires. Tiene una superficie cercana a los 4 kilómetros cuadrados y se sitúa a unos 640 metros sobre el nivel del mar, siendo elegido por muchos locales y turistas para encontrarse en la paz de sus aguas. Bueno, un descansito acá al lado del lago Lolog. Miren lo que es esto. Pisita, laguito, las truchas que están saltando ahí un montón. Así que bueno, amigo, a disfrutar. Salud. Chin chin. Pasamos el lago Lolog y estamos más o menos como a 60 y algo de kilómetros de llegar a nuestro destino de hoy, que es llegar al paso fronterizo Carirriñe. Me parece que lo voy aprendiendo poquito a poco, ¿eh? Pero bueno, vamos a estar pasando por muchos lagos, lagunas, por el lago Epulafquen, la Laguna Verde, el lago Carrué Chico, el Carrué Grande. Bueno, todavía nos quedan muy lindos lugares por ir recorriendo antes de llegar, pero la verdad que venimos disfrutando como dos niños pequeños, porque miren lo que es esto, miren cómo se abre el campo acá. No, es una locura esto. No, es increíble cómo el paisaje cambia acá, me está encantando. Todo esto naranja que estamos viendo acá son puros notros, un árbol que es nativo. Bueno, acá tenemos un árbol no nativo, que es el amarillo, la retama, que en vez que árbol es un arbusto. Y este camino me contaba Lucas que han corrido rally hace muy poquito, pero en auto, y te digo que está ideal para darle a 100 por hora. La Navi cada tanto se va enajenando de a ratos. Si esa Navi hablara, diría muchas cosas, pero lo importante es las historias que va a contar junto a Lucas en su canal. Si quieren conocerlas, vayan a ver sus videos. Cuarzo blanco puro. No sé si alcanzan a ver, familia, ahí, pero acaba de aparecer el lanín justo ahí, entre esos árboles. Está pero hermoso, se lo ve gigante ahí. Miren, acá se ve mucho mejor. Qué locura lo que es ese volcán. Estamos yendo justamente para ese lado y cada vez lo vamos a tener mucho más cerca. Es más, en una parte pasamos por una zona de escoriales. Acá hay un puente y un río. Yo obviamente voy a pasar por abajo. Y estamos a 9 kilómetros del lago Carrué Chico. Ahí va la Navi y yo... Uy, casi me caí. Y bueno, en ese lago, el lago Carrué Chico, hay algo muy importante que tenemos que chequear ahora para tener en cuenta para mañana. Si antes lo menciono, antes llegamos, Camping Carrué Chico. Acá es donde tenemos que ver una cosita para mañana. Tenemos que encontrar un desvío nosotros, creo que a la derecha, como para chusmear un poquito, ¿no? Tiene mucha pinta de que sea este el camino, el que cruza literalmente toda esta montaña,
para ir al otro lado que une otro lago. Y esa es la locura que queremos tratar de hacer mañana. Bueno, nos metimos acá en medio del bosque, familia, porque estamos buscando algún caminito que vaya para el lugar que nosotros queremos ir mañana. Por ahora no hemos logrado, porque es un terreno muy mallinoso, muy cerca del lago, muy pantanoso. Pero por acá hay otro senderito que va, que es como la última opción que nos queda probar. Acá, este caminito. Pero yo creo que no hay más. No, es un lugar para acampar básicamente, que está bueno porque vimos que no hay nadie acá, así que puede ser una opción. Y acá hay un caminito que se mete para ahí, que vamos a chusmear caminando. Ven, familia, por acá este senderito va como para el lado del río, que es más que nada por donde nosotros tenemos que ir, pero tiene más pinta de baño que otra cosa. Hay muchos papeles. No, por acá con las motos no pasa. La locura que queríamos hacer parece que va a quedar para otro día. Pero bueno, por lo menos llegamos hasta acá. Y igual todavía nos queda camino para ir hacia las termas y hacia el paso fronterizo. A ver si encontramos algún lugar mejor todavía al lado del laguito, como para pasar la noche. No, miren lo que es esto, qué hermosura. Este es el Corrué Chico, el que acabamos de venir. Nosotros estamos como en aquella puntita. Sí, estábamos ahí en aquella puntita que se ve allá, donde hay gente. No, es increíble cómo se ve desde acá, Bueno, yendo para el Carrué Grande nos encontramos con este lindo arroyito, pero con un caminito de auto también ahí a la derecha. Y todavía seguimos con la esperanza nosotros, así que vamos a chusmear a ver qué es lo que hay ahí. Total tiempo tenemos. Por acá. Eso. Tocate algo antes cuando quieras. Ah, no, es un camino, amigo, que cruza el río nomás, que como para mojarse los pies. Está bueno. Ah, está profundo, Estaba profundo el río. Menos mal que no te mandaste, amigo. Eso sí, tengo los pies todos mojados. Qué lindo. Wow, miren lo que es el lago acá. Un espejo tremendo. Este es el Corrué Grande. Y bueno, hay bastante vegetación. No lo podemos ir viendo todo el tiempo, pero un poquito se va divisando. Wow, miren acá qué bien que se ve el lago. Un espejito, miren cómo se refleja todo el bosque de allá enfrente en el agua. Miren, familia, acá empieza la parte de araucarias. Es increíble lo gigantes que son, Terrible. Y terrible la arena que hay acá. Uf. Qué locura, Tremendo. Todos estos árboles son sagrados para los mapuches, para los pueblos originarios. Y hay una época en la que crece un fruto que se llama el piñón, y en esta zona solo la gente de la comunidad tiene habilitado recolectarlo para poder utilizarlo para ellos como medio de subsistencia. El piñón, los pueblos originarios de la zona lo utilizaban como fuente principal de alimento en su entonces, ¿no? Lo usaban para hacer harina, lo usaban para hacer bebidas alcohólicas, para hacer pan, para tostarlos, para ensaladas, para todo se puede usar. Y bueno, hoy en día por ahí lo utilizan un poquito menos, porque bueno, ya tienen movilidad, pueden ir al pueblo de San Martín, comprar, pero todavía siguen recolectando, y muchos de ellos también en distintos lugares, en distintos poblados, hacen como productos artesanales para la venta turística también. Nunca vi un bosque así de araucarias en medio de tanto bosque, como que casi siempre están en lugares más áridos. Muy loco verlas así. Acá entramos en una parte, familia, de bosque totalmente cerrado. Miren, tenemos el techo de los coigües acá, y con la luz del atardecer se ponen todos amarillitos. Está hermoso. Y la temperatura acá refresca, por suerte, bastante. Los dos venimos con un calor del día de hoy. Te la regalo. Miren, familia, acá empezaron a aparecer las nalcas. Estas hojas solamente se dan en la zona más de selva valdiviana, así que estamos entrando en una zona mucho más húmeda y de más lluvia también. Con estas hojas se hace también una comida bastante típica en la zona, que es como un bollito que se envuelve el relleno en esas hojas y se cocina. Bueno, familia, seguimos bordeando el lago Corrué Grande. No sé si se ve en el mapa. Está como ahí abajo el lago, pero venimos ya hace como 20 minutos andando por acá y no llegamos más a la otra punta. Está bastante lejitos, te diría. Es más, creo que empezamos tipo a las 6, ya son 6:30 y acá seguimos. Lo que sí, el camino está bastante bien mantenido, te diré, para hacer que
El paso internacional acá está inhabilitado. Se lo ve bastante bueno. Y miren, acá se abre la montaña acá. Hay que pasar rápido por acá, porque se te cae el monte. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Por Dios! Mira lo que es esto. ¡Ay, qué buen precipicio! Che, tiramos un clavadito de acá. Miren lo que es esta partecita, familia. Vamos literal al lado del lago, colgando prácticamente, con el color del atardecer allá enfrente. Bueno, familia, acá estamos llegando a la punta del lago Corrué Grande. Y se supone que acá es donde tenemos que ver si podemos acampar. Prohibido acampar. Ah, mira. Acá no. Así que vamos a tener que seguir como para el lado del paso. Uy, qué lindo que está por ahí para meterse, ¿eh? Nada más que no me quiero mojar tampoco tanto las botas al final del día. Pero está lindo, ¿eh? Capaz mañana me meto por ahí. Estamos muy cerca de la zona del Escorial que yo les decía. Y después de eso ya viene el paso y las termas abandonadas y el hotel. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, familia, ahora el camino está cambiando un poco de color. No sé si lo ven ahí, un poco más negruzco. Y eso es porque nos estamos acercando al Escorial del Achenilleu. Miren lo que es este río. Verde, 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 ahí. Zarpado. No sé si ven acá en el mapa, pero todo esto que se ve así como marroncito, clarito o medio blanco, todo eso es el Escorial que les estoy diciendo, el Escorial del Achenilleu. Que el Achenilleu es un volcán que está justo acá arriba, Achenilleu, y bajo todo este Escorial. Y nosotros vamos a estar pasando ahora el río del Escorial. Acá estamos cruzando el río Escorial y ya estamos justamente por cruzar el Escorial del Achenilleu. El Escorial del Achenilleu es una extensión volcánica de 3.000 kilómetros cuadrados, ubicada en la estepa de la Patagonia Norte. Este paisaje nació de antiguas erupciones que cubrieron el territorio con ríos de lava solidificada, creando uno de los campos volcánicos más grandes de la región. Su nombre significa donde quedó la ceniza, un terreno áspero, oscuro y abierto, con horizontes largos donde el viento y el silencio marcan el ritmo. Sigue el bosque acá, no para, y tenemos el lago ahí, Epulafken, a la derecha, pero parece como que si fuéramos en un bucle constante, que no salimos de este círculo vicioso de andar todo el tiempo de la misma manera, ¿no? Pero bueno, por suerte es el Epulafken y no es el Corrué Grande. Bueno, acá estamos cruzando el arroyo, el último arroyo, y ya viene la zona de camping. Uf, el sol de frente, Dios, no se ve nada. Y por acá cerca donde está ese camping es donde también están las termas abandonadas y el hotel, justo un tramito antes de llegar a Gendarmería. Acá tenemos igual el camping termas está acá a la derecha, cerrado. Ay, no me lo contés. Acá tenemos un puente de dudosa procedencia. Mamá. Están muy jodidos los puentes de madera, para lo que es moto. Y vamos a seguir al paso, al límite con Chile, porque estamos a unos 8 kilómetros y todavía el sol está bastante alto. Son las 7, casi 8 de la tarde-noche. Así que vamos a llegar al paso a ver qué nos dicen. Si podemos hacer noche ahí con Gendarmería. Porque acá todos estos camping que venimos viendo están como clausurados, cerrados. Y por la duda no queremos que nos vengan a echar de noche. Acá están las termas, amigos. Y el cartel de cerrado ya no existe. Vamos, cambio de planes. Encontramos este caminito que va a las termas. Acá está todo abandonado, es increíble, Ufa. Zarpado. Y por ahí abajo, no sé, ¿ahí hay un señor? No, yo me iría de acá. Ahí hay un señor, amigo, sentado. No sé, no me inspira. ¿Seguimos? Sí, el lugar está muy muy abandonado. Pero esto era increíble, toda la construcción que tienen montada acá. Una locura. Acabo de ver a un señor sentado ahí como en un
como si fuera en un, no sé cómo decirlo, como un tanque de agua. Estaba ahí sentado, solo, mirando, no hay ningún vehículo acá, nada, o sea, raro, y no me inspiró muchas ganas de quedarme, sinceramente. Así que vamos a seguir al paso. Todo indica como que tenemos que seguir al límite y ver qué onda que nos dice ahí Gendarmería, me parece. Miren, familia, llegamos al paso internacional Carirriñe. Bienvenidos. Tremendo estar acá, ¿eh? Y según esto, según el mapa, después de esta curva hacia la derecha, ya está Gendarmería. Muy loco, qué cerca que estábamos, ¿eh? Bueno, por suerte estamos cerquita. Y vamos a ver qué nos dicen. Ojalá que nos dejen acampar acá, ¿sabes qué golazo? Esto también se ve como medio abandonado también. Se nota que por acá no pasa nadie. Bueno, vamos a chusmear. Bueno, acá debería de haber alguien, pero no tiene la pinta que ya viene. No, familia, esto está más abandonado. O sea, literal, familia, las motos están ahí y acá tenemos como para cruzar si quisiéramos. Tenemos justamente por acá, pasamos muy bien, y por allá también se puede porque las motos pasan por esos lugares. El tema es muy raro que no haya nadie ahí, porque alguien debería de controlar, porque en este momento si nosotros quisiéramos hacerle ilegal, pasaríamos, pero obviamente no lo vamos a hacer. Tenemos que volver un poco donde está la casa del guardaparque y preguntarle, a ver qué nos dice, a ver si podemos quedarnos ahí con él acampando, porque nada, ya está bajando el sol y volver hasta Currué Chico es prácticamente 1 hora y pico y no estamos para eso. Bueno, acá llegamos a la seccional, por suerte camioneta hay, así que yo creo que alguien debe haber. Vamos a preguntar qué onda las termas. Ahí hay alguien igual adentro. Sí. Te queríamos consultar, Sí. ¿Se podrá acampar por acá? Laguna Verde solamente. ¿Solamente Laguna Verde? Sí. ¿Y las termas sabes si se puede como pasar un ratito o ni siquiera se puede? ¿Vieron algún cartel acá? ¿No? Bueno, hay varios carteles plantados que dice todo cerrado. Ah, ¿Sí? Hay mucho deterioro adentro, muchas cosas, mucha madera rota. Hay un juicio de por medio que no se resuelve. bueno, familia, ya lo escucharon a Gonzalo. Las termas están cerradas. Nos dijo como, che, ¿no vieron carteles? Y la verdad que no, porque el poco cartel que había estaba totalmente tirado ahí en las termas. Y uno puede dar a entender como que ya no está cerrado y sí se puede pasar. Mismo recién nos cruzamos un agente que venía de ahí. Así que bueno, a reforzar la cartelería ahí, ¿no? Y nos estamos volviendo. No nos vamos a quedar en ningún lado porque se nos va a hacer de noche. Y arrancar el campamento y armar la carpa de noche, la verdad que no tenemos muchas ganas. Y como estamos cerca dentro de todo de San Martín, vamos a descansar bien el cuerpo porque hoy le dimos bastante todo el día. Y mañana vamos a seguir a otro lugar que tengo pendiente acá de San Martín, que también es muy interesante y nunca he escuchado hablar de ese lugar. Y he preguntado a gente de San Martín de los Andes y tampoco lo conocen. Así que vamos a estar yendo para esos caminos bien desolados que nos gustan, con esas historias inquietantes. Así que ahora a descansar bien el cuerpo, a relajarnos y mañana a ese lugarcito que promete. Buen día familia, bienvenidos a un nuevo día de ruta, todavía en tierras junineñas. Y agarramos el ripio nuevamente, la ruta 52, ruta por la que estuvimos ayer, pero en otra parte de esta ruta. Ahora la misión es tratar de encontrar un desvío a la derecha para poder unir esta ruta con la ruta 61 y ver qué encontramos ahí en el medio, porque bueno, es una zona no muy conocida. Mismo Lucas, cuando yo le dije el Valle del Eco, que es una parte que está por ahí al medio, me dijo que nunca había oído hablar de eso. Así que bueno, ya saben, lugares desconocidos donde hay tierra, ahí nos han llamado. Lo que sí, les digo, Andes me está marcando 36 grados.
Nos estamos literalmente cocinando. Me parece que ya nos estamos aproximando a nuestro punto, donde tenemos que desviarnos. Nos hemos cruzado nada más que con 2 autos. No hay mucha gente que venga por acá, Tengo que cruzar este puentecito, que está bastante bueno. Y después de acá, ni bien terminamos de cruzarlo, tenemos que estar atentos. Ahora a la derecha va a salir como un camino, que ese camino tiene un puente que cruza el río Currué, que viene todo por acá a la derecha. Y ahí ya nos metemos en la zona donde se encuentra el Valle del Eco. Y en el mapa yo he visto que hay como muchas estancias por acá. No sé si producirán algo, si serán aserraderos, madereras, porque veo bastante pino plantado. Y acá es donde tenemos que entrar. Sí, acá. Me la estoy viendo fiera, Me la estoy viendo fiera porque yo estoy viendo que hay una tranquera. Y es una estancia, sí. Es una estancia y tiene candado. Ay, no me la contés. Qué garrón que todos estos caminos sean privados. Qué garrón. Y ahora se nos acabó nuestro plan maestro. Vamos a tener que ver si más adelante hay algún lugar para pasar. Cambio de planes, una vez más. Vamos a ir a esta granja que se llama Coyunco, que la tenemos a nada, 3 kilómetros y pico. Y hay que aprovechar que estamos cerca. Aparte le podemos preguntar si tenemos alguna entradita por este lado para ir al Valle del Eco. Y si no llega a existir entradita, la última que nos queda para explorar esa zona es ir para el Huechulafken por la 61. Pero bueno, si no se puede por este lado, tenemos que intentar a ver si se puede por el otro, porque rendirnos así tan fácil no está en nuestra esencia. Bueno, acá llegamos a la divisoria de caminos donde está esta granja Coyunco, pero me parece que nos va a volver a pasar lo mismo, ¿no? A ver, espero que no. Vamos a chusmear. Por chusmear no perdemos nada. A ver, sí, tranquera. Otra tranquera más, boludo. Patagonia, Patagonia, Patagonia. Contámela como quieras, ¿no? Sí, sí. Coyunco tiene tranquera y está también cerrada. Todos los caminos que me quiero meter son estancias y están cerradas. Bueno, ahora sí, plan B, ir por el otro lado. A ver qué encontramos. Realmente que en este capítulo no nos han dejado pasar a ningún lado, porque intentamos pasar el paso, no había nadie, ni aunque para que nos deje pasar ahí un ratito. Tratamos de ir a las termas, tampoco. Ahora acá, menos. No. Definitivamente no estamos en nuestros mejores días. Pero lo vamos a seguir intentando. Bueno, deshicimos el camino y ya estamos por llegar a la 40. Pero antes de llegar vamos a preguntarle acá a la policía, a ver si ellos saben de algún camino como para llegar al Valle del Eco. Si conocen también, ¿no? Así no damos tantas vueltas. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? ¿Con calor? ¿Calor? Está terrible con este día. Te quería hacer una consulta, Sí. porque fuimos para allá buscando como un caminito que se meta para el Valle del Eco y está todo con tranqueras. ¿Sabes si la ruta que va al Huechulafken tiene alguna entrada a ese valle? Sale ese. ¿Para qué es el parte que...? Es como toda la parte de tierra que está entre la ruta 52 y la 61. ¿Ustedes ya lo habían hecho esto? No, pero vimos senderitos y cositas como para meterse. Pues quizá puede ser caminando, pero en moto no es imposible. Buenísimo. No nos han dicho nada. Igual nosotros recorremos también en moto, pero no. Ahí va. No. Bueno, vamos a ir investigando. ¿Necesitan agua o algo? No, yo tengo un montón, no hay drama. Venimos bien. Todavía tenemos de sobra. Muchas gracias. Gracias. No, que tengan buenas tardes. Que tenga lindo día igual. En días de calor como este, familia, importantísimo hidratarse bien. Y como ya escucharon a la policía, ellos que andan en moto por esta zona no conocen que se pueda meter uno ahí. Capaz que sí caminando, me dijo, pero en moto raro. Bueno, ya saben cómo nos ponemos cuando nos dicen que no. Vamos a seguir indagando a ver hasta dónde llegamos.
Ahora sí, familia, ya estamos pasando por Junín de los Andes, muy conocido por el Parque Escultorio Via Cristi, muy famoso a nivel mundial. Son distintas estaciones con distintas partes de la vida de Jesús, pero están muy bien hechas. Yo lo hice una sola vez cuando estaba en construcción, todavía no lo tenían terminado, y era hermoso. Tienen muchas paradas como para descansar. Mucha gente también lo utiliza para entrenar, gente que corre o así, porque es un lindo entrenamiento también para hacer. No me digas que tenés calor. Así vamos, familia, así vamos. Chorreando agua por todos lados. Y ahora sí, familia, lago Huechulafken a la izquierda 22 kilómetros. Acá es donde empieza la ruta 61 y donde nosotros vamos a tratar de desviarnos en algún momento a la izquierda para poder encontrar algún camino que nos lleve al Valle del Eco. Vamos a ver. Ahí ya nos estamos empezando a acercar al primer desvío que veo que nos puede llevar a ese valle. Y por lo que vengo viendo, el camino que yo creía, no. Es justamente ahí. Ese es uno de los caminos que aparece, pero tranquera. Tiene tranquera. Primera oportunidad fallida. Y se ve que está todo cercado esto, ¿eh? Por acá, familia, es nuestra última chance, que me parece que, visto lo visto, va a haber tranquera. A ver si es acá. Ojalá, sería genial que no hubiera tranquera ni nada. No, mira, la estancia San Pedro. Tiene el mismo cartel. Sí. Es el mismo. De la 52. Es el mismo. Ese camino, esa tranquera, sale acá. sale acá. Pero es todo de la misma estancia. Estancia San Pedro. Y está cerrado. Así que lo siento, familia, pero el Valle del Eco, misión fallida por hoy. Hoy ni el eco del valle pudimos escuchar. Solo las tranqueras diciendo no pasarás. Esta vez no pasarás. Y de eso se trata el viaje, de ir adaptándose a cada lugar y sabiendo disfrutar de lo que cada uno te puede regalar. Estamos acá descansando un poco a la sombra porque hace un calor con unas pisitas y nos encontramos a otro motero del camino. Hola. Gasti, un gusto. ¿Cómo va el gallego? Muy bien. El gallego, ¿de dónde venís? Ahora qué sé yo, vengo de Mar del Plata, pero estoy recorriendo toda la provincia, del norte de la provincia. Qué lindo. Y hoy salí de Ñorquinco. Ñorquinco. Sí. ¿Y en qué andas? BMW 650, modelo 83, con Sidecar de los años 50. Hermoso. Divino. Aparato armado, sí. Miren la máquina en la que está viajando el gallego, una BMW 650 del año 83, y el Sidecar, que lo tiene acá al costado, lo tiene del año 50. Miren lo que es el tapizado, no, una locura, esta joyita. ¿Y acá qué llevas, gallego? ¿Qué llevas en el Sidecar? Y ahora llevo mis cosas, carpa, bolsa de dormir, bolso, todas las porquerías, equipo de pesca. Normalmente viaja mi señora. Ah, bien. Esta vez está ocupado por el equipaje. ¿Y la moto la tenés desde? ¿Qué hay? 30 años, 31 años que la tengo. 31 años en la misma moto. Sí. ¿Y por dónde has viajado ya? 2 vueltas o 3 vueltas a la Argentina, Perú, Cusco, la costa uruguaya y la costa brasilera. O sea, ¿cuántos kilómetros tiene? Ni se sabe, ¿no? 350 para arriba. Oh, 350.000 para Sí, arriba. 350 para arriba. Miércoles. Aguántale, ¿no? Sí, y ahora está cascoteada. Sí, se la ve. Mirá los barrales, se me reventaron Sí, los sí. retenes, No. ¿viste? Está cascoteada ahora. Pero estaba- linda máquina. Estaba inmaculada cuando salí. Ah, inmaculada. Estaba inmaculada cuando salí. ¿Qué va a hacer? Mirá cómo lleva la cámara acá, La tengo en cinta, 4K, la toco en cinta acá, Sí. para llevarla ahí. Claro. Nah, esto sí es dejarlo todo por el contenido, ¿no? No, no le doy mucha pelota. La verdad que no le doy pelota. Pero bien, Porque no lo subo mucho a las redes, no. Y tiene un poco de tierra, está como Andes, te digo que es de la misma familia, en ese sentido se pueden dar la mano. Muy linda moto. Y bueno, te deseamos muy buenas rutas de acá. Gracias, chicos. Nos estamos viendo ahí. Que tengan mucha suerte con su viaje. Igual para vos. Ya estaremos en contacto ahora. Suerte.
Buena ruta, amigo. Chin chin, amigo. Salud. Porque a pesar de las tranqueras que no nos dejaron pasar, el final es con una buena cervecita. Y el detalle. Y el detalle. El detalle Bueno. de que la cerveza es Andes. Proyecto no es Andes. poco. No es poco. Esto no es publicidad. Claro. Es una señal, ¿no? Es una publicidad, señal. de que puertas se abrirán. Frappé, boludo. Qué lindo. Era necesario después de los 30 grados de calor algo muy helado. Sí, nos lo ganamos, amigo. Nos Salud lo de ganamos. nuevo. Salud de nuevo. Otra vez. Por esas tranqueras que no se puede pasar en la vida, pero uno sigue insistiendo y en el camino pasan cosas. Y nos divertimos y la pasamos bien. Así que bueno, gracias, amigo, una vez más por acompañarme. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado descubriendo estos lugares de San Martín y Junín de los Andes. Que increíble. Hermoso el Escorial, hermoso el lago de Pulafken, el Lolog, El Currué, el Currué. Bueno, hoy ahí La- el Lanín, increíble. la frontera podríamos haber cruzado ilegal, pero no lo hicimos. No lo hicimos, Habla seguimos. bien de nosotros. Habla muy bien de nosotros, eso es verdad. Así que bueno, familia, si les gustó, ya saben, apóyenlo con un buen me gusta, dejen un cálido comentario para recargar las energías después de tantas tranqueras cerradas. Si no forman parte de la familia, vayan a suscribirse, que es gratis. Nos estamos viendo Chau, en las gente. buenas rutas.